El Señor Jesús, que nos llama a vivir la alegría del Evangelio, esté con cada uno de ustedes. Quiero meditar con ustedes la lectura que vamos a leer este domingo 29 del tiempo ordinario, donde vemos en la primera lectura cómo Moisés se presenta ante una dificultad con la potencia de Dios, con el bastón de Dios, sale en el monte a rezar, a interceder por su pueblo, porque los amalecitas se acercan para luchar contra este pueblo. Era una tribu nómade que quería conquistar a este pueblo. Entonces Moisés manda a Aarón y dice: vas a luchar con este pueblo mientras yo salgo al monte a rezar. Elevando súplica a Dios, pidiendo por su pueblo, es consciente de que solo puede vencer en la medida que cuenta con la potencia de Dios. Esta potencia que ya se manifestó a través de este bastón al tocar el agua que se convierte en sangre, y también del bastón que se convierte en serpiente que vemos en el libro del Éxodo. Y vemos que es la importancia de la oración. Moisés alza la mano hacia Dios y el pueblo ganaba. Cuando bajaba la mano, el pueblo perdía. Entonces tuvieron que sostenerle dos hombres las manos para poder permanecer constantemente en oración hasta que el pueblo triunfe en esta batalla. Entonces, la importancia de la intercesión sobre el pueblo que está en lucha. Entonces el pastor hoy está llamado a rezar por su pueblo, a interceder por todos los cristianos. Los sacerdotes estamos llamados a rezar por la gente que están luchando cada día en el mundo contra diversos males que se encuentran. Entonces muchas tentaciones, muchos peligros, para que Dios pueda proteger. Y al mismo tiempo también Moisés necesita del pueblo que le ataje la mano para que no se canse en su oración. Entonces esta imagen nos puede ayudar a comprender mejor la importancia de la oración. Pasamos a la segunda lectura, donde San Pablo recuerda a su hijo espiritual Timoteo de renovar siempre esta fe, tener firme la fe que recibió a través de las enseñanzas de su abuela. Desde su infancia recibió el anuncio de la palabra de Dios, para que sea, digamos, firme en su fe sobre esa palabra que es la sabiduría de Dios. Entonces, tres aspectos para meditar: la importancia de reavivar esa enseñanza que recibimos de nuestros abuelos, abuelas en la fe, de nuestras catequistas, de nuestros padres, de los sacerdotes, del encuentro que realizamos en la parroquia. Entonces, que nos ayude a crecer para estar cada vez más, digamos, preparado en la palabra de Dios, que es fuente de vida, fuente de conocimiento, sobre todo en la persona de Jesucristo, que es la llave de interpretación de toda la Escritura, que Él esté en el centro. Entonces, la importancia de conocer la palabra de Dios, porque podemos, digamos, llamar la atención, corregir a la luz de la palabra de Dios nuestra vida, la vida de la comunidad y de nuestros hermanos. Y vemos cómo el Evangelio va a hablarnos Jesús en el capítulo 18 de Lucas sobre la importancia de rezar siempre. Eso quería enseñarle a sus discípulos. Los discípulos, algunos domingos atrás, le había pedido: Maestro, enséñanos a rezar. Y él enseñó el Padre Nuestro. Ahora Jesús quiere que la oración sea más profunda, cada vez más, y le dice, justamente a propósito sobre esto, Jesús dice esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Jesús propuso la parábola de la viuda. La viuda, sabemos que en la época de Jesús eran personas débiles en condición social, no podían heredar nada de su marido, no tenía, como decimos nosotros, voz ni voto, eran marginados y vivían de la caridad de la gente. Entonces ella no se deja vencer por su condición, no cae en el pesimismo,
mas es optimista que confiando en Dios va a pedir al juez injusto que no tenía miedo a Dios y le dice, hazme justicia. Y se iba una vez, dos veces, tres veces, hazme justicia. Entonces se cansó el juez y dijo, yo no tengo miedo a Dios, pero por tu insistencia voy a hacer justicia, así me dejas en paz. Y dice Jesús al final de la parábola, y Dios que es bueno no hará justicia por nosotros. Entonces, incesante oración, constante, con fe, y son varios tipos de oraciones que podemos encontrar. Oración de súplica. Señor, escucha mi oración. Desde lo profundo de mi corazón te estoy gritando, Señor. Pero no caer en el error de instrumentalizar a Dios en este mundo moderno, donde la oración más o menos está en crisis, en este desierto espiritual del mundo contemporáneo. Parece que ha perdido fuerza porque la lógica del mundo moderno es causa-efecto. En cambio, esto no funciona con Dios, no es que yo le pido y Él me da, no, se necesita paciencia, el tiempo de Dios es diverso. Entonces, pedir con insistencia, con confianza, con fe, que cuando llegue el tiempo oportuno, Dios me escuchará y me dará esa cosa que necesito. Es como cuando pedimos algo a nuestro padre. Dice, papá, cómprame esto. Papá te dice, sí, y te hace esperar. No es porque no quiera darte, está esperando el momento para darte ese regalo, o está esperando para que cobre su sueldo para darte, pero tampoco te dice, espérame, no. Queda un poco así, te dice sí, o a veces se queda en silencio, y un poco así actúa a veces Dios con nosotros. O cuando los discípulos se encuentran mar arriba y empieza a venir la tormenta y Jesús que duerme en la barca y le dice, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos todo? Entonces le despiertan a Jesús. La insistencia de la oración. Entonces repasamos algunos tipos de oración. Oración de alabanza. Te alabo y te bendigo, mi Dios, por este día, por el don de la vida, por mi familia, por tu palabra. Señor, te pido por este país, te pido por la paz, te pido por mi comunidad, la oración de intercesión, la oración de súplica. Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y varios tipos de oración. Canto nuevo, Señor, te canto. Entonces, elevar súplica, alabanza y agradecimiento al Señor. No es suficiente, es pobre nuestra oración solo cuando pedimos a Dios. Entonces concluimos con esta frase muy famosa que dice, dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo. Dime cómo rezas y te diré cómo vive. Entonces esta frase nos puede ayudar porque la oración se tiene que reflejar en nuestra vida. Esa oración se tiene que transformar en acción concreta. ¿Cómo podemos dejarnos transformar desde dentro con la palabra de Dios? Es decir, la gente, no por fariseísmo, pero tiene que notar algo diferente en nosotros, que tenemos un Dios que nos guía, que nos da fuerza, que nos da ganas para vivir, que valoramos la vida, que ayudamos a los demás, que rezamos por los otros, vamos a visitar a los enfermos, ayudamos al que necesita. Entonces, que al ejemplo de San Luis Guanella nos ayude el Señor a reconocerlo como papá. Y si tenemos un Padre bueno y misericordioso, ¿por qué no pedirle las gracias que más necesitamos? La gracia de aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y el amor hacia los demás, porque es de la oración que nace, digamos, las obras buenas. Y la oración es como el oxígeno que necesitamos para respirar. Si no tenemos ese oxígeno de la oración, nuestra vida espiritual muere. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz domingo. Un saludo para todos y que la palabra de Dios ilumine cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén.